Hola, yo soy Ingrid Vélez y espero que estén súper bien. El día de hoy me he animado a hacer este video con el objetivo de compartir con ustedes una experiencia que tuve con un ángel. Sí, señor, así como lo escuchan. Tuve una experiencia con un ángel en el año 2018. Pero ¿saben por qué me animo a contarlo? Porque es el momento apropiado para hacerlo, porque cada vez más personas están despertando en conciencia y están comprendiendo que la vida no es solamente la materia, solo esto que vemos, solo este físico, sino ese espíritu que nos anima y todo lo que se conoce como la antimateria, y se habla del tiempo cuántico y de los ángeles y de extraterrestres, y todas las personas ya están empezando a destapar cierta información que quienes expresáramos ese tipo de información en el pasado seríamos vistos como locos, y mucho antes incluso puestos en la hoguera, era lo que ocurría antes. Pero no, es el momento para hablar y contar lo que me ocurrió en el año 2018, más exactamente el primer fin de semana de mayo del 2018. Bueno, yo, como saben, solía estar viajando por trabajo, muchas veces haciendo viajes al Caribe, y cada vez que regresaba de esos viajes al Caribe, de poder contemplar el mar y la magnificencia de esos atardeceres y del sol, cada vez iba bajando más la velocidad cuando regresaba a Bogotá, es decir, cada vez me sentía más tranquila, que iba aprendiendo a apreciar la vida sin esa velocidad y en ese culto a la velocidad de que hay que ser exitoso, hay que ser exitoso, hay que casarse, hay que tener hijos, hay que tener una empresa, hay que hacer. No, apreciar la vida más relajadamente. Y en eso, cuando regresé a Bogotá, desde mi apartamento apreciaba en la noche una luz en la montaña. Se podía ver desde el apartamento y me llamaba muchísimo la atención esa luz, y empecé a sentir que debía ir allá. Y mientras les estoy contando esta historia, acabo de tener también un momento mágico, lo acabo de sentir, y es la importancia de creer en eso que uno siente. Cuando sintamos que debemos ir a un lugar, es importante ir a verificar, porque nuestra alma nos está indicando el camino, y a mí mi alma me estaba indicando el camino. No lo tenía tan claro, incluso antes de contarlo, y miren, lo estoy comprendiendo. Y me indicaba que fuera a ese lugar, y yo me preguntaba, ¿pero qué hay allá? ¿Qué voy a encontrar yo allá? Si eso es una montaña, esa luz que se ve allá, ¿qué hay? Y entonces, una vez estaba cerca de la montaña, igual la casa estaba, el apartamento estaba cerca de la montaña, pero no era como que iba a ir a la esquina y lo iba a encontrar. Pero estuve, digamos, más cerquita en un edificio, y voy a ser súper clara, eso fue, yo estaba ubicada cerca de la avenida Novena con 138 en la ciudad de Bogotá, y ese día estaba en la calle 134 con avenida Novena en el edificio de Compensar en el piso 11, y desde ahí pude apreciar mucho más de cerca la montaña e identificar por dónde podría llegar a esa montaña. Y así fue. Le dije a amigos que me acompañaran, le dije a mi hija que me acompañara, busqué la manera de ir con alguien a esa montaña y nadie me acompañó. Un domingo que estaba solita, volví a mirar con tanto deseo de ir a ese lugar. Ya había apreciado que en ese lugar habían casas, o sea que no era una experiencia pues ovni de que me estuvieran haciendo luces desde allá, o quizás sí, pero pues digamos que sí vi que había viviendas en ese lugar, entonces dije, bueno, la luz puede provenir de ahí de la noche. Entonces mientras que estaba pues en el edificio, miré cómo podía llegar, pregunté, nadie, y ese domingo me animé a ir, dije, yo me voy para allá, yo necesito ir a ese lugar. Entonces, eh, recuerdo que empezó a llover, cuando quería salir empezó a llover. Me puse una chaqueta blanca, recuerdo que tenía muchas ganas de ponerme esa chaqueta blanca, como estaba lloviendo y tal, pues estaba haciendo un poco de frío, en Bogotá
pues normalmente hay una temperatura que oscila puede ser entre los 4 grados de madrugada, incluso hasta los 25 cuando es un día caluroso por las tardes. Pero normalmente el clima está entre los 16 y 21 grados en el día. Entonces serían como las 11 de la mañana, empezó como a lloviznar y yo, ay, no voy a poder ir. Y pensé, ok, esperemos a ver si escampa, y si escampa yo voy a ir, y hoy es el día que voy para allá. Bueno, escampó, no llovió muy duro, tomé un taxi, llegué hasta el lugar más o menos hasta donde podían ir los carros y pregunté, me dijeron, esto es un condominio de casas, es privado, aquí no puede ingresar. Y yo, por Dios, se veía hermoso el condominio. Y seguí buscando, busqué por otro lado y había un barrio alterno al lado de ese condominio y me dijeron, sí, por ahí se puede subir a la montaña, pero tenga mucho cuidado porque eso es muy solo. Allá pueden haber, le pueden robar, me dijeron. Y yo, ay Dios, pero yo, pues ya yo estaba ahí, yo tenía que seguir subiendo a la montaña hasta por donde yo sentía que provenía esa luz que me llamaba. Y entonces, que yo sentía que me llamaba. Entonces, bueno, habían unas personas ahí en la falda de esa subida de la montaña, una parejita, y entonces les dije, voy a subir, me miraron como esta mujer va a entrar ahí a esa montaña sola, y, y yo les dije, pues si no bajo en un rato, por favor, es- voy a subir, o sea, que estuvieran atentos de que iba a entrar una mujer sola a la montaña. Bueno, se podían ir si querían, pero pues no sé, fue como mi alerta. Y entonces empecé a subir y pronto advertí que habían dos chicos. Y cuando me di cuenta que estaban esos dos chicos, me dio un poquito de miedo, no lo niego, porque pues me habían hecho tantas advertencias que yo dije, ¡ay, Dios mío! Entonces dije, no, yo los voy a saludar y con eso pues me gano pues como su confianza y todo bien, o sea, muy envalentonada. Y entonces los saludé y yo les dije, hola, ¿cómo están? ¿Será que esto por aquí es peligroso? Y uno de ellos se acerca un poco a mí y me dice, te estábamos esperando. Pues imagínense ustedes, me estaba esperando. Me dice esto y yo sentí, no sé, como un fuego, pero no era miedo. Yo sentí como, esto no es algo usual, pero yo quería estar ahí en ese momento, sentía que debía estar ahí. Él se mete la mano al bolsillo y me da una amatista, y una amatista pequeña, yo la tengo aún. eh, y saca otra amatista más grande y la tiene él en su mano, me entrega la mía, ¿sí? O sea, no sabía que me la iba a regalar, pero pues desde el principio me dio esta roquita de amatista y, y empieza a hablarme, me empieza a hablar, me dijo, te estábamos esperando. Es que todo ocurrió como, fue como un trance en ese momento, la verdad. Me dijo cosas, me dijo que no tuviera miedo, que fuera fuerte, que siguiera adelante, que iban a haber muchos cambios y que tenía que ser fuerte, pero que todo estaba bien, que estuviera siempre tranquila. Me dijo, ¿quieres saber algo? Algo, y no sé, lo único que se me ocurrió preguntar fue por mi madre, que murió en el año 2012, también en mayo. Habrían pasado en eso, mi mamá murió en el 2012, era el 2018, era quizás, ahora que lo pienso, quizás sería 5 de mayo o eran esos días, mi mamá murió el 5 de mayo. Entonces pasó 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, es decir, habían pasado 6 años de la muerte de mi mamá. Y yo lo único que atiné a preguntar en ese momento fue por ella, que si ella estaba bien. Me dijo, no te preocupes, estoy bien, fue lo que me dijo, como si se hubiera incorporado en ese momento en él. Es importante también que digan que les diga que la voz de este ser cuando empezó a hablar cambió y era una voz melodiosa, muy angelical. Y me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que siguiera adelante. Le pregunté por la empresa que tenía en ese momento, pues me sentía pues con muchas dudas y me dijo, no importa, sigue adelante. En ese momento bailaba,
le decía que sí podía seguir bailando. Lo único que me decía era, sí, sigue adelante. Esto no tuvo nada de adivinación, ni de mágico, ni nada, pero en sí mismo la experiencia de ir a un lugar y que alguien me estuviera esperando y que yo sintiera que debía ir, fue una experiencia bastante maravillosa. Esto fue un ángel encarnado, es decir, yo hablé con un ser de carne y hueso, lo percibí yo, pero bueno, ahora comprendo que es muy probable que haya tomado esa forma para que yo no me desmayara ni nada de eso, porque estoy segura que tuve ese contacto con el ángel. Y además, ¿por qué? Porque resulta que eso fue un domingo. El lunes o el martes siguientes yo vi en internet que había un encuentro de ángeles, es decir, para hablar de los ángeles, eh, invitado por una persona, ella se llama Victoria Dueñas. Victoria, si algún momento ves este video que estoy mencionando, para mí fue muy importante estar ese día en tu clase, en un espacio, se me olvida el nombre en este momento, en la ciudad de Bogotá, como en galerías, más allá de galerías, este lugar. Yo vi pues que iba a haber ese encuentro, yo no conocía a Victoria Dueñas, ni el lugar, ni nada. Y vi que el encuentro era el miércoles a las 6 de la tarde. Yo no solía salir a esas horas, procuraba estar en casa, porque como muchos saben, fui muy activa promoviendo el tema del trabajo en casa para disminuir los desplazamientos en horas pico, y a las 6 de la tarde en Bogotá, pues ya se imaginarán, pero yo sentía que tenía que ir. Además, después de haber vivido esta experiencia y que iban a hablar de ángeles, pues sentía que iba a ir. Cuando llego a este lugar, estoy tratando de recordar el nombre del lugar, pero no he podido. Llego a este lugar y pregunto, ¿dónde es la clase de los ángeles? Ah, sí, con mucho gusto. Sigue al salón Amatista. Imagínense. Entonces fue una confirmación de la experiencia que había vivido. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque si ustedes han tenido sueños, yo he tenido sueños y en los sueños he tenido revelaciones. Si ustedes intuyen algo, si ustedes sienten que deben ir a un lugar o por el contrario sienten que no deben ir a un lugar o que no deben hablar con una persona, hay que escuchar a nuestro interior, a nuestro yo soy, a nuestro ser superior, a nuestro doble cuántico también lo llaman, a nuestro ángel guardián. Seguramente nos está indicando un camino que debemos transitar porque debemos tener alguna experiencia. Y quizás esta experiencia que yo tengo y quienes me conozcan y quienes no, el que yo pueda contar esto públicamente, pues los anime a darse cuenta que la vida es mucho más de lo que vemos en la materia y que son tiempos maravillosos para estar atentos a la magia y al espíritu. Muchísimas gracias. En un próximo video les voy a mostrar la amatista porque olvidé tenerla aquí en este momento. Muchas gracias, que tengan un excelente día.